más o menos nos habíamos quedado en esta cláusula de aquí, que era la cláusula operativa, y que dijimos que a grandes rasgos lo que nos iba a permitir era definir el tipo de reaseguro que iba a operar en este caso, en el contrato sobre el cual se está definiendo. Ajá. No solo el tipo de reaseguro, sino también las obligaciones que cada una de las partes iba a tener, hablando obviamente de la parte de la aseguradora o la cedente y la reaseguradora, que también conocemos como cesionaria. Y habíamos quedado que esta cláusula, además de definir esto que acabo de mencionar, también debería de considerar 3 puntos muy importantes, los cuales eran las clases de seguro a las cuales el contrato aplica, es decir, qué tipos de seguro están involucrados en la operación, para qué tipos de seguros corresponden los riesgos que se van a cubrir, las áreas geográficas de las que el negocio que se obtiene se deriva en este caso, es decir, dónde está ubicada la actividad del asegurado principal, ya que si bien el reasegurador no está relacionado directamente con el asegurado, la realidad es que es el origen del riesgo, ¿no? Y de alguna manera le tendría que interesar a este reasegurador pues las características de los bienes que se manejan, de los bienes que se están cubriendo, del tipo de actividad que se lleva a cabo con esos bienes que se están cubriendo y demás. ¿Ok? Entonces, la parte del área geográfica, pues es uno de los factores que más relevancia va a tener al momento de evaluar el riesgo. ¿Ok? Y finalmente, la naturaleza y el límite de la responsabilidad del reasegurador. Ajá. No es lo mismo definir un límite de 100 millones de pesos por evento a definir un límite de 100 millones de pesos anuales. Ajá, en uno de ellos el impacto por evento puede ser muy alto, en el otro más bien estamos tratando de moderar lo que sería la carga anual de siniestralidad. Ok, entonces esta última parte también es fundamental, pues para saber el tipo de riesgo que va a cubrir el reasegurador y en general la naturaleza que tiene la operación en términos de su perfil de riesgo. Ok. Y bueno, hablando de las clases de seguros, comentábamos que en este sentido los aseguradores les iba a interesar tener cuentas separadas de reaseguro que estuvieran preparadas para cada una de las clases para cada clase principal de seguro, perdón, cubierta, y después un análisis de primas, reclamaciones y otros conceptos para cada uno de los tipos de negocio. ¿Esto por qué? Pues bueno, porque si tenemos este tipo de información, en principio, el proceso contable de registro de cuentas y demás, pues se vuelve mucho más sencillo, ¿no? A mayor detalle y mayor segregación de la información, pues tenemos mucha mayor posibilidad de que las cuentas sean mucho más claras y puedan llevarse de una forma mucho más ágil. Y en segundo punto, en la parte del análisis, pues esto nos va a permitir evaluar el desempeño que ha tenido cada una de los tipos de seguro que se involucren. Y esto va a ser muy importante porque todos estos contratos de alguna manera en algún punto van a expirar y generalmente en ese momento empieza un proceso de renegociación del contrato. Es decir, si se quiere renovar, que generalmente es así, porque generalmente las aseguradoras continúan con su operación, si se quiere renovar el contrato con el reasegurador, pues este reasegurador va a intentar que con base en su experiencia se fijen condiciones más adecuadas. En muchas de las ocasiones se mantienen las mismas condiciones, pero también es bastante común pues ver que algunas de las cuentas que se consideraron para diferentes clases de seguros pues tuvieron un desempeño un poco deficiente y por lo tanto se quiera, por ejemplo, incrementar la prima de reaseguro, bajar las comisiones, cosas de ese estilo, ¿no? Y por lo tanto el tener información con este nivel de detalle de clase de seguro, pues te permite generar una renegociación mucho más dirigida y mucho más eficiente desde el punto de vista del reaseguro. De alguna manera te da una justificación al por qué se quieren generar cambios en caso de que este fuera el caso, ¿no? Y bueno, después comentábamos la parte de las áreas geográficas. Y es que esto de aquí, esta idea de aquí ya la habíamos venido desarrollando en sesiones previas. Habíamos dicho que la operación del reaseguro, por su naturaleza, operaba en una escala mayor a la del seguro. Generalmente, el mercado reasegurador está concentrado en unos cuantos países que suelen ser, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suiza, Islas Caimán también es muy común
Y en esos puntos, alrededor del mundo, era donde se concentraban las mayores reaseguradoras y esas reaseguradoras brindaban sus servicios o su cobertura, en este caso, a diferentes negocios que estaban dispersos alrededor del mundo. No, no es nada raro que una cierta aseguradora aquí en México esté protegida a su vez dentro de su panel de reaseguradores por reaseguradoras que están en Estados Unidos, en Islas Caimán, por sindicatos de Lloyds, por ejemplo, que están en Reino Unido y demás. Y por lo tanto, esta parte de reconocer en dónde están los negocios de los cuales se deriva su operación, pues es bastante relevante, ¿no? Porque habíamos dicho que parte de las ventajas que tenía el combinar negocios locales con foráneos era que de alguna manera le daba estabilidad a los resultados del reasegurador, en el sentido de que, pues evidentemente es mucho más, es muy poco probable que en un momento dado siniestros de carácter catastrófico afecten negocios que están en diferentes países. No es tan poco probable que en un año determinado, en un país en el que opera un reasegurador, pues un cierto evento catastrófico ponga en complicaciones la operación en general. Sin embargo, si está dispersa esa operación en varios países, pues el hecho de que un fenómeno catastrófico afecta a todos ellos, pues sí se vuelve muy poco probable, ¿no? Y esta es parte de la diversificación que geográficamente se obtiene a través de este tipo de operaciones que están dispersas en el mundo. Es por ello que el definir las áreas geográficas pues se vuelve fundamental o al menos una parte muy relevante para la consideración de los contratos por parte de los reaseguradores. ¿Ok? Digo, esto es como una recapitulación de la parte en la que nos habíamos quedado durante la última sesión. ¿Alguna duda con esto de aquí? Perfecto. Vale. Ok. Y finalmente, tenemos la naturaleza y el alcance de la responsabilidad del reasegurador, que es como la última parte que pues nos va a permitir reconocer la responsabilidad que está asumiendo cada uno de los reaseguradores a partir del tipo de contrato que se está estipulando. Ajá. Recordemos que ahorita estamos abordando la parte de reaseguro proporcional y por lo tanto nos tendríamos que basar o más bien definir todas estas cláusulas para los subtipos de reaseguro no proporcional. El primero de ellos era la parte de cuota aparte, en la cual, pues bueno, la compañía aseguradora se iba a comprometer a ceder y a su vez la reaseguradora a aceptar un porcentaje fijo de cada riesgo suscrito por la primera, suscrito por la cedente, la aseguradora. Ajá. Siempre y cuando, pues bueno, todo esto esté dentro de los términos del contrato. Y al ser el tipo de reaseguro más simple, pues de alguna manera el definir su naturaleza y su alcance es bastante sencillo. Simplemente hay que reconocer pues ese porcentaje fijo y además dentro de qué límite se va a mover la responsabilidad que en este caso va a cubrir el reasegurador. Ajá. ¿Con esto alguna duda? Ok. Y por otra parte, teníamos el surplus, que era un contrato un poquito diferente. También había una proporcionalidad entre responsabilidad asumida por el reasegurador y el cobro de la prima correspondiente. Sin embargo, aquí pues sí hay una serie de características que se tienen que ir definiendo. En principio, la participación del reasegurador de cualquier cesión tipo surplus por el reasegurado, ¿no? Respecto de cualquier riesgo que se considere dentro del contrato. ¿En qué porcentaje de cada riesgo va a estar participando el reasegurador? Recordemos que aquí el porcentaje va a variar porque vamos a tener una cierta retención y una vez que se supere el monto, más bien, una vez que el monto en riesgo supere esa retención, es cuando va a empezar a participar el reasegurador, de tal manera que dependiendo de cuánto lo supere, pues vamos a tener que la participación del reasegurador va a ser mayor o menor. Ajá. Después también se tiene que definir la parte del monto límite que el reasegurador aceptará para cualquier riesgo, porque si bien, ok, yo te voy a cubrir una vez que tu retención se vea superada, pero ¿hasta cuánto te voy a cubrir? ¿No? Esa parte también hay que definirla porque puede ser que mi retención, por ejemplo, sea de 20 millones, yo, la aseguradora suscriba un riesgo de 100 millones, por lo tanto, al reasegurador le corresponden 80,
puede ser que el reasegurador no esté dispuesto a aceptar 80 millones de riesgo. Ajá, y puede ser que por lo tanto diga, ok, yo te voy a aceptar en exceso de tu retención, que son 20 millones, pero solo hasta 50 millones. Pues bueno, ese es el segundo punto que se va a tener que definir para estos contratos y que define de alguna manera su naturaleza y el alcance, en este caso, sobre todo el alcance de la responsabilidad del reasegurador. Y finalmente, la forma en la que la compañía cedente deberá fijar su retención neta para cada riesgo. Ajá, que es un poco lo mismo, ¿no? ¿Cómo es que se va a definir el monto máximo que en este caso la aseguradora es capaz de retener de forma neta en cada uno de los riesgos que considere el contrato? ¿Alguna duda con estos 3 puntos de aquí? Ok, va. Solo necesito que me confirmen que no haya dudas. Por ahí con un pulgar arriba es suficiente, ¿vale? Gracias. Y bueno, generalmente cuando hablemos de contratos surplus vamos a introducir el concepto de número de líneas o de línea en particular. Y es que la cobertura que ofrezca el reasegurador se va a determinar justo como a través de este concepto, que va a ser un múltiplo acordado de la retención neta del reasegurador. Ahorita vamos a ver un ejemplo que nos ayude a ilustrar esta parte de aquí, pero si nosotros entendemos que una aseguradora va a retener, por ejemplo, 20 millones, como lo veníamos comentando, si el reaseguro o una primera capa de surplus va a asumir 80 millones, estaríamos hablando de que asume 4 líneas por encima de la retención, que serían 4 veces la retención que está asumiendo la aseguradora. Ajá. En ese sentido, digamos que la retención en sí misma fija como una especie de unidad, a partir de la cual se define la cobertura que va a dar en este caso la cesionaria o el reasegurador. ¿Ok? También aquí va a ser importante que se considere esta otra parte, el número de reaseguradores que participan en cada línea. Por ejemplo, puede ser que en la primera línea participen 3 reaseguradores y que estén distribuidos uniformemente. Es decir, si la primera línea es de 20 millones, pues entonces va a haber 3 reaseguradores que les van a corresponder, en este caso, 20 millones entre 3 a cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces es no solo eh, la magnitud de la línea, sino también cuántos reaseguradores están participando ahí. ¿Se entiende esta parte? Vale, gracias. Ok, entonces, a ver, nos vamos a brincar para acá y desarrollemos el siguiente ejemplo, ¿ok? Se tiene una retención de la compañía cedente para un tipo de particular de riesgo y este de aquí es de 5,000 unidades. Recordemos que lo podemos manejar como unidades en general. Y la compañía para protegerse ante siniestros que puedan desestabilizarla financieramente, pues bueno, va a acordar el siguiente contrato de reaseguro. Un primer contrato surplus para 8 líneas. Ajá. Un segundo contrato surplus para 4 líneas y un tercer contrato de este tipo también para 2 líneas. Es decir, lo primero que se van a considerar son 8 líneas. Una vez que se hayan rebasado o que se erosionen esas 8 líneas, nosotros sabemos que tenemos un segundo contrato con 4 líneas por encima, ¿sí? Y finalmente un tercer contrato con unas últimas 2 líneas, ¿vale? De tal forma, por ejemplo, que nosotros lo podríamos ver de la siguiente manera. Si nosotros tenemos una colocación de una suma asegurada original de 5,000 unidades, entonces realmente la obligación que le corresponde a la cedente o la retención es de esas 5,000 unidades. Nosotros sabemos que por mucho la retención de la cedente va a ser de eso. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una colocación de 10,000 unidades como suma asegurada? ¿Cómo es que se distribuirían? En principio, 5,000 unidades le corresponden a la retención del accidente, porque es lo que nos dice este ejemplo de aquí. La retención del accidente para este tipo particular de riesgos es de 5,000. Entonces, de la suma asegurada de 10,000, 5 le corresponden a la retención. ¿Cuánto le correspondería al primer surplus?
Tenemos suma asegurada de 10,000. A ver. 5, ¿no? Así es. Es decir, tenemos suma asegurada de 10,000, 5 se van en la retención y por lo tanto al primer surplus le va a corresponder 5,000. Y al segundo, recordemos, son 8 líneas, 4 líneas, 2 líneas. Efectivamente, le correspondería 0 de la suma asegurada. Es decir, aquí el segundo y el tercer contrato que tenemos para esta estructura de reaseguro, pues realmente no tienen responsabilidad. Con lo cual, el total aquí sería de una cobertura de 5,000 unidades, aquí de 10,000. ¿Okay? Ahora, imaginemos que ahora tenemos una suma original de 25,000 unidades. Evidentemente, la retención sigue siendo de 5,000. Ahora, si tenemos el primer surplus con 8 líneas, entonces, ¿cuánto le corresponde a ese primer surplus? ¿Cuánto le correspondería a esta parte de aquí? ¿A cuánto equivale una línea? Primero, a ver, ¿quién me dice esa parte? A 5,000, que es el valor de la retención, ¿no? Efectivamente, 5,000. Entonces, si el primer surplus tiene hasta 8 líneas, ¿hasta, Creo que tienen un poco de hasta 40 qué mil. monto? Hasta 40,000, ¿cierto? Es decir, hasta que se superen los 40,000, van a empezar a participar los contratos que le siguen al primero. Con lo cual, dado que aquí tenemos 25,000 de suma asegurada original y ocupamos 5,000 como parte de la retención, es decir, esa es la responsabilidad que le va a quedar a la aseguradora, los 20,000 restantes le corresponden al primer surplus, ¿cierto? Aquí también queda limitado hasta ahí. El segundo y el tercero, en este caso, no asumirían ningún tipo de responsabilidad monetaria. ¿Por qué? Porque no alcanzan a llegar hasta allá los siniestros. Si la suma asegurada es de 25,000. Ahora, ¿qué pasa cuando es de 60,000? Pues bueno, aquí la retención sigue siendo de 5,000. Ese es el monto máximo que puede asumir como responsabilidad la aseguradora. El primer surplus dijimos que era para 8 líneas, ¿ok? 8 veces la retención. 8 veces la retención en este caso son 40,000. Si a los 60,000 le quitamos lo de la retención, nos quedan 55,000. Con lo cual, evidentemente, eso de ahí ya erosiona la parte del primer surplus. Bueno, no la erosiona como tal en el sentido de que se haya presentado una reclamación, sino que ya rebasa el monto máximo que puede asumir ese primer contrato y por lo tanto aquí lo que le va a corresponder de suma asegurada o de monto máximo de responsabilidad, porque así se les llama, montos máximos de responsabilidad, es de 40,000, ¿ok? ¿Cuánto le queda al segundo surplus? Recordamos que ese es de 4 líneas. 4 Pues por le queda 5,000. su capacidad completa, los 20,000. Lo, Ah, no, casi 15 los mil, 20,000, perdón, ¿no? 15,000. se me olvidó los 5 que ya retiene. Ajá. Sí, justo. Hay que considerar todo, ¿vale? Pero es correcto, los 15,000. Eso es lo que le quedaría al segundo surplus. Por lo tanto, dado que todavía no ocupamos el 100% de la capacidad del segundo contrato, el tercer contrato se quedaría sin responsabilidad. Aquí quedaría 0 y por lo tanto el total sería de 60,000 como responsabilidad. Vamos, que evidentemente siempre deberá de coincidir con la suma asegurada original, siempre y cuando no erosione todos los contratos y aquí no está ocupando la capacidad del tercero. Finalmente, una de 75,000. Aquí sabemos que la retención siempre es la misma. Aquí, si una suma asegurada de 60,000 ocupó al 100% la capacidad o el monto máximo de responsabilidad del primer contrato, evidentemente una de 75,000 también lo va a ocupar, ¿no? Aquí tendríamos 40,000. Finalmente, ya tenemos colocados 45,000 unidades de las 75,000 de la suma asegurada. ¿Cuántas le corresponden al segundo? Ahora sí, sus 20. Ahora sí, sus 20, ¿cierto? Sus 20 y finalmente al tercero, de 2 líneas, 10, ¿no? 10.
En este caso estamos ocupando al 100% la capacidad de esta estructura de reaseguro, que son 75,000. Son 5,000 de la retención del excedente, 8 líneas para el primer surplus, que equivale a 40,000 unidades, 4 líneas del segundo surplus, que equivalen a 20,000 unidades, y finalmente las 2 líneas del tercer contrato, que equivalen a 10,000 unidades, es decir, 5,000 por 2. Y con eso tendríamos cubiertos los 75,000. A esto de aquí le podríamos dar más detalles si quisiéramos, es decir, desarrollar como que un poquito más el ejemplo y podríamos definir cuántos reaseguradores participan en cada uno de ellos. Eh, También se tiene que definir, todo esto se define en un cuadrito que generalmente aparece al final de los contratos de reaseguro. Y en ese cuadrito se le llama panel de reaseguradores. Eso de ahí es importante que por ahí lo apunten dentro de sus notas. Se le llama panel de reaseguradores y especifica el tipo de capa que está operando, es decir, por ejemplo, en esta de aquí sería como 40,000 en exceso de 5,000 unidades. Esta de acá sería 20,000 en exceso de 45,000. Especifica el tipo de capa sobre la cual se está operando y después desarrolla el porcentaje que le corresponde de esa capa a cada uno de los reaseguradores. Ajá, es decir, aquí podría ser le corresponden el 50% al sindicato E483 de Deloitte, le corresponden el 30% a Swiss Re y el otro 20% a Munich Re, por ejemplo. Y bueno, entenderíamos que dependiendo de cuánto se ocupe de la capacidad de este contrato, pues se distribuirían entre esos reaseguradores bajo los porcentajes que se hayan indicado. Ajá, eso sería como que de esa manera se cerraría, por así decirlo, toda esta descripción del alcance de la responsabilidad de cada uno de los reaseguradores. Generalmente también, y digo esto, a ver si después puedo preparar un ejemplo para ello, pero por lo general se suelen hacer una especie de representaciones gráficas o de visualizaciones a manera de un cuadrado que supone ser toda la suma asegurada y de ahí se va partiendo ese cuadrado por cada una de las capas y después de manera vertical de la manera en la que se distribuye cada una de las capas entre los reaseguradores que participan. Y esas de ahí pues sirven un poquito para entender como que la estructura de todo el contrato y la forma en la que se deberían de llevar a cabo la repartición de las reclamaciones en el momento en que estas se presenten. Entonces digo, este es un buen ejemplo para empezar a entender esta parte de definir el alcance de la responsabilidad. ¿Vale? Y bueno, como un poquito para recapitular todo, podemos ver que el alcance de la responsabilidad del reasegurador va a depender de, en principio, el número de líneas incluidas en el contrato y la retención del excedente. Después de ahí también hay que considerar la participación del reasegurador, pero estas dos son como fundamentales, ¿no? Siempre se van a presentar al momento en que analicemos un contrato en particular. Ok, ahora, una parte que es importante considerar aquí es el proceso que se lleva a cabo cuando se generan cambios en la política de suscripción, en la forma en la que retiene una empresa, en su capacidad que tiene, que una empresa aseguradora, que evidentemente todo esto va a depender pues del capital con el que cuente, de la manera en la que se gestionen sus reservas, del perfil de riesgo que se defina. Y bueno, en este sentido, cuando un reasegurador va a negociar un nuevo contrato, va a requerir detalles completos de todos los factores que pueden afectar su responsabilidad potencial. Y aquí encontramos los tipos de negocio que se aceptan por parte de la compañía cedente, es decir, en qué tipo de mercados aseguradores incursiona. Después, condiciones o prácticas especiales a nivel local, cómo es que se llevan a cabo todo el proceso de suscripción, cómo es que se relaciona con el mercado en el que opera, en qué tipo de clientes está focalizado y demás, y todo esto que también se resume por parte de la política de suscripción en general. Y finalmente, una cosa que es importante es la parte de las retenciones para los diferentes tipos de riesgo. Este factor, sobre todo, y lo señalé aquí en amarillo, es que es muy importante para el caso de los contratos tipo surplus, evidentemente, porque a partir de aquí, pues se va a definir la relación que hay entre
la parte de la suma asegurada original, después la retención de la compañía, en este caso la compañía aseguradora, y finalmente la parte que le corresponde al reasegurador dentro del monto aceptado como suma asegurada, ¿no? Entonces, este último factor, si bien todos son importantes, pues resalta particularmente cuando hablamos de reaseguros proporcionales y en particular de reaseguros tipo surplus. Ok. ¿Alguna duda con esta parte de aquí? Va, que va. Ahora, vamos a introducir un concepto que, sobre todo desde el punto de vista del marco teórico del reaseguro, es importante hablar de él, aunque vamos a ir viendo que ya no tiene la misma relevancia que tenía hace un par de años, y este concepto es el de bordereau. Esta aquí es una palabra francesa que, por lo tanto, en muchos lados lo van a encontrar como bordereau, de esta manera, como en francés, o también hay quienes lo ponen como simplemente bordereau, así. Es decir, la que yo utilicé en la parte de arriba es como español, la equivalencia, ¿no? Pero se pueden encontrar en estas formas también, por si en alguna fuente lo llegaran a encontrar así. ¿Qué vamos a entender por bordero? Bueno, este de aquí va a ser un reporte que prepara la compañía aseguradora, que está preparado con vistas a entregarse al reasegurador y que va a detallar cada uno de los activos que están cubiertos de alguna manera por el reasegurador. Una especie como de itinerario. Evidentemente no va a ser solo un itinerario, incluye más detalles, pero lo principal es eso, es una lista de estos activos que va a cubrir el reasegurador. Y también se van a incluir las reclamaciones que han sido presentadas por daños a estos activos cubiertos, ¿vale? Es un reporte que, como les comentaba, en los inicios de la operación del reaseguro y en realidad durante muchos años, actualmente también se utiliza, fue muy importante, aunque su importancia debido, pues, obviamente pues todos los medios de comunicación con los que se cuentan actualmente, pues ya no es la misma. Ahorita vamos a ver que la importancia y el requerimiento incluso normativo de este tipo de documentos, pues ha venido decreciendo con el paso de los años. Pero bueno, anteriormente, en intervalos semanales, la compañía cedente solía preparar todas las altas en sus registros de reaseguro en un documento que se le conocía como bordero preliminar, que era un poquito cuando se iba preparando todos los contratos, se iban considerando todos los activos que se iban a asegurar y por lo tanto esta información se le tenía que transferir inmediatamente al reasegurador para que hiciera la evaluación del riesgo que suponía aceptar el contrato y la negociación que correspondería por parte de la prima, ¿no? A partir de conocer todos estos detalles, es que un reasegurador pues define cuál es el monto máximo que va a aceptar como responsabilidad, cuánto le puede exigir como retención a la aseguradora. En un momento dado, a lo mejor la retención la puede considerar muy baja o muy alta. Todo este tipo de detalles pues parten de la información que en un principio se conocía a través de este documento aquí, que era el bordero preliminar. ¿Qué tipo de detalles se necesitaban aquí? Bueno, el número de la sesión, número de póliza, evidentemente todos estos, también como el nombre del asegurado, eran cosas que pues ayudaban a identificar los contratos, ¿no? Después, la descripción del riesgo, incluida su ubicación, la suma asegurada o la pérdida máxima posible, cuánto es lo máximo que se va a poder llegar a perder bajo este tipo de contratos, cuánto retiene el excedente y el monto reasegurado. Todos estos, pues digo, de alguna manera podemos imaginar por qué pues son bastante relevantes al momento de detallar el riesgo, ¿no? Y de caracterizar sobre todo la operación de reaseguro. Ahora, la elaboración del bordero se hace diferente dependiendo de si consideramos un reaseguro facultativo o un reaseguro automático. Recordemos, cuando hablamos de reaseguro facultativo, es en el cual la reaseguradora se reserva la facultad justamente de poder decidir si acepta o no ciertos riesgos. En cambio, el reaseguro automático es aquel en el que siempre y cuando entre dentro de los límites considerados por el contrato, cualquier riesgo va a tener que aceptarlo la reaseguradora.
con lo cual el bordero en la parte del facultativo se confecciona para cada riesgo y en cada uno de los casos del contrato, mientras que en el automático se confeccionaba periódicamente, conteniendo las relaciones de los riesgos cedidos y los riesgos aceptados, ¿vale? Evidentemente sobre el contrato de reaseguro suscrito. ¿Alguna duda con esta parte de aquí? Ok. Vale. Después de una vez que se elaboraba el bordero preliminar, lo que seguía eran intervalos más extensos, que por lo regular eran a partir de un mes, en donde se entregaban borderos definitivos. Este bordero definitivo, pues bueno, como nos podemos imaginar, va a generar una lista de todos los detalles finales de la sesión que se actualizan a partir de las pólizas que se iban emitiendo. Generalmente, estos de aquí, pues hay un punto en el cual todos empiezan a ser iguales. Sin embargo, pues bueno, la práctica se hacía de tal forma que si hubiese alguna actualización, pues se pudiera registrar lo antes posible y por lo tanto pudieran empezar a actualizar las consideraciones que tenía la reaseguradora en términos del riesgo que estaba cubriendo. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a citar? En este caso, el bordero definitivo, pues bueno, en principio el número de sesión preliminar, de forma que se pudieran asociar los registros, es decir, que se pudiera ver los cambios que se generaron entre lo que preliminarmente suponía el contrato y lo que finalmente terminó siendo, ¿no? Esta parte de reconocimiento al final de la relación que hay entre los documentos y después los detalles de las primas originales y de reaseguro requeridos para la preparación de las cuentas trimestrales. Toda esta parte de aquí, recordemos que las primas, si bien se definen desde el inicio, muchas veces se van pagando de manera fraccionada, con lo cual el reconocer la prima original y la prima de reaseguro, pues le termina sirviendo al reasegurador para la preparación contable de todo lo que supone toda esa transferencia del monto y después el registro posterior. ¿Vale? ¿Qué beneficios tiene en este caso el utilizar el bordero? Pues en principio permite examinar la política de suscripción y de calificación, ¿vale? La manera en la que cataloga cada uno de los potenciales negocios la aseguradora, la forma en la que define el perfil de los clientes sobre los cuales va a tomar riesgos y demás. Después, permite a la reaseguradora, evidentemente, revisar todas las sesiones en las cuales está participando, la forma en la que se distribuye la proporción de riesgos entre retención y monto reasegurado, porque todo eso se va a especificar en este documento. También permite visualizar la estructura y la distribución del negocio cedido. Y finalmente, revisar de alguna manera cómo es que se distribuyen las reclamaciones. Recordemos que no solo la parte del riesgo y de los montos cedidos se incluye dentro de los borderos, sino a medida que estos se van actualizando, lo que más se actualiza en este caso son las reclamaciones, cuánto monto está impactando a la responsabilidad que asumió el reasegurador en este caso. Entonces son todos estos puntos los cuales, pues bueno, de alguna manera le permitían, sobre todo al inicio, pues hacer uso del documento en sí. ¿Alguna duda con esta parte de aquí? Vale. Ahora, actualmente, ahorita vamos a ver cómo es que se ha limitado esta parte de la utilización y la explotación del bordero como una herramienta dentro de la industria reaseguradora, pero siguen siendo una herramienta muy útil, sobre todo para compañías de reaseguro que están recién constituidas, ajá, que empiezan a embarcar, perdón, a incursionar en operaciones que son desconocidas hasta ese momento para ellas. En principio, porque promueven el registro ordenado del negocio. Evidentemente, si tenemos estas herramientas donde se van actualizando los términos bajo los cuales opera un contrato, pues es mucho más ordenado la consideración de la forma en la que va evolucionando ese contrato, cómo es que se van incluyendo nuevos riesgos, cómo es que se están erosionando las capas que considera el contrato por, obviamente, la consideración de las reclamaciones dentro del documento. Y finalmente,
permite hacer un análisis del portafolio de una manera mucho más sencilla, porque ya tenemos como que mucho más formalizado cómo es que va a estar la estructura de un contrato de reaseguro en cualquier punto del tiempo. Simplemente lo que tenemos que hacer es voltear a ver hacia nuestro bordero más actualizado y ese de ahí debería de ser la información a través de un medio formal que más precisamente podríamos encontrar respecto del contrato. Entonces, esas dos de ahí son, es importante de considerar. Y por lo tanto, dado que las herramientas con las cuales cuentan actualmente las aseguradoras y reaseguradoras para comunicarse, pues van muy por encima de los beneficios que ofrece un bordero como tal, un documento de entrega periódica que además, pues digo, tiene que tener como cierta formalidad, pues bueno, este de aquí, su uso va a estar virtualmente limitado a casos como aseguradoras nuevas o participan en una nueva clase de negocio asegurador, capas superiores, por ejemplo, como una segunda o tercera capa o un reaseguro facultativo que difícilmente van a encontrar movimientos en este tipo de documentos. Y finalmente, ocasiones en donde el reasegurador requiere detalles de una cesión que excede un cierto monto. Recordemos que los reaseguradores, una vez que han asumido una responsabilidad, muchas veces también voltean a ver el mercado reasegurador y acuerdan retrocesiones, es decir, acuerdan transferir parte del riesgo que ellos asumieron a otra entidad reaseguradora. Y por lo tanto, esta parte de utilizar el bordero les viene bien en esos casos porque de alguna manera pues es un documento formal a través del cual pueden voltear a negociar nuevos contratos de reaseguro o en este caso, o más bien, particularmente en este caso, retrocesiones. ¿Vale? ¿Se entiende esta parte de aquí? ¿Alguna duda con estos 3 puntos? Va. Ok. Entonces, vamos a continuar con unas cuantas cláusulas más. Y la primera de ellas es la cláusula de errores y omisiones. Esto, digo, es un poquito tedioso ir viendo cada una de las cláusulas, pero vamos a tratar de hacerlo breve para pasar a algunos puntos un poquito más interesantes. En principio, pues bueno, esta cláusula de errores o omisiones, como ya nos podemos imaginar, pues va a atacar precisamente a aquellas partes del contrato que puedan ser propensas a cometer ciertos errores que podrían distorsionar de forma grave las características de un contrato de reaseguro. En este sentido, pues no es del interés de nadie que por errores humanos que se pueden llegar a cometer al momento de elaborar un contrato, pues puedan llegar a ser vinculantes en el sentido de que estos cambien por completo la naturaleza de la operación y por lo tanto no supongan el beneficio en términos de transferencia de riesgo que debían de suponer para la aseguradora, ¿no? Esto de aquí no es bueno, o más bien, no sería bueno ser propenso a este tipo de errores ni por parte de la aseguradora ni por parte del reasegurador, porque se pueden dar en perjuicio de ambos lados, ¿no? Entonces, por lo tanto, debería de haber formas o debería de considerarse legalmente maneras en las cuales se pueda rectificar errores que son genuinos. Ajá, es decir, no errores que sea como de, por parte de la aseguradora calculé mal mi retención y por lo tanto la quiero cambiar. Bueno, ese es un error diferente, ¿no? Porque no obedece a un error que quizás se pueda dar, en este caso no por naturalezas propias del negocio, sino más bien errores que sean más bien errores de tipo humano que puedan distorsionar el contrato, ¿no? Por eso es que esta parte se recalca bien, que es la parte de errores genuinos. De hecho, parte de lo que tiene que considerar esta cláusula es que no permita después modificar el contrato de manera que alguna de las partes pueda tomar ventaja sobre lo que ha ocurrido con el mismo. Si no sería correcto que en un momento dado la aseguradora, por ejemplo, al ver que no se ha erosionado su retención, diga, bueno, yo quiero, en realidad, lo que yo quería retener es más y por lo tanto te tengo que pagar menos de prima. Ese tipo de errores pues no deberían de poderse cubrir o no deberían de poderse cambiar o considerar como errores a partir de esta cláusula, ¿no? Deberían de ser propiamente errores que sí tengan que ver
con rectificaciones que son genuinos, ¿no? Que son claramente una distorsión al contrato que no estaba considerada y que además no toma ventaja de ninguna situación que ya se haya presentado en el futuro. ¿Sí se entiende con esta parte de aquí? O sea, el tipo de errores que se pretenden cubrir. Ok. Va. Vale. Y después tenemos la parte del cálculo de la prima de reaseguro. Una de las cosas que es más importante especificar en el contrato de reaseguro es esta parte del método que se acordó entre las partes para calcular la prima de reaseguro. En este caso de aquí, en el que estamos estudiando nosotros, que es la parte del reaseguro proporcional, pues esto de aquí es muy sencillo, ya que esta cláusula solamente va a requerir que se establezca esa proporción en la cual se van a repartir riesgos y primas, ¿no? Dado que el reasegurador va a recibir la misma proporción de prima original respecto del monto que va a soportar dentro de la suma asegurada, pues entonces es muy sencillo determinar la forma en la que se va a calcular la prima. Solamente sería cuestión de que a la reaseguradora le parezca correcta la prima que cobró la aseguradora y a partir de ahí pues el cálculo de la prima de reaseguro se hace directamente solamente multiplicando esa prima original por el porcentaje que le corresponde al reasegurador. Ajá, en ese sentido, esta consideración o esta sección dentro del contrato no tiene demasiada importancia. O, bueno, más que demasiada importancia, demasiado desarrollo, por así decirlo. ¿Vale? Lo que sí podría llegar a tener importancia son las consideraciones especiales que se pueden llegar a tener cuando este tipo de primas están sujetas ya sea a impuestos locales o bien a ciertos cargos o deducciones locales para los brokers. Cuando este tipo de conceptos se suelen aplicar a la prima, pues entonces el contrato tendría que definir exactamente cómo es que se van a tratar, cómo es que se van a llevar a cabo toda la parte del registro contable y demás, de tal forma, pues bueno, que se acuerde todo este proceso entre ambas partes y todos sean conscientes del monto que se va a deducir por concepto de este tipo de cargos, ¿no? ¿Alguna duda con esto de aquí? Profe, ¿podría regresarle todito a la diapositiva anterior, por favor? Sí, claro. Gracias. Está, muchas gracias. Va, perfecto. Y finalmente, también dentro del contrato, bueno, aquí tengo que cambiar este título, déjenme cambiarlo. Corresponde a las comisiones de reaseguro. Dentro del contrato debe de establecerse el monto de comisión que el reasegurador va a cobrar. Más bien, perdón, que el reasegurador en este caso va a pagar como parte de la operación o que va a deducir de las primas cedidas. Recordemos que hay dos formas en las cuales se puede determinar esta comisión, como una comisión fija, bajo la cual solamente tendríamos que especificar la tasa de comisión, qué porcentaje de la prima de reaseguro va a tener que quitarse para que le corresponda a la aseguradora, o bien como una comisión escalonada, que era la segunda opción, en la cual el monto de comisión se fijaba una cierta variable, generalmente es la parte de siniestralidad, y bueno, en caso de que fuera de esta manera la comisión, pues se tienen que dar todos aquellos detalles que correspondan al método de cálculo, ¿no? ¿Cómo es que se va a determinar esa comisión en función de qué variable, bajo qué parámetros o qué niveles se van a considerar? ¿Va? ¿Alguna duda con esta parte de aquí de las comisiones? Ok. Pues si no hay dudas, entonces aquí le vamos a dejar por la clase de hoy. Sí, yo se las envío las diapositivas. Yo los vería el próximo viernes. ¿Vale? Sale. Gracias, profe. Que estén bien.